Finalmente, en el par de cápsulas que nos quedan, lo que quiero hablar es sobre los tipos de directores, ¿no es cierto?, que uno incorpora en las empresas en las distintas etapas, los mecanismos de incentivo y evaluación y la retribución, ¿no es cierto?, por etapa de la empresa. ¿Y a qué me refiero? Es que es distinto cómo se administra esto cuando una empresa está en una etapa de startup, cuando está en una etapa, ¿no es cierto?, de capital de riesgo, ¿no es cierto?, está creciendo, está viendo oportunidades, necesita capital para aumentar su velocidad de crecimiento, o cuando una empresa está consolidada y está en bolsa. Básicamente reconocemos tres tipos de directores, ¿cierto? Primero, los fundadores, que son quienes crean la empresa, tienen la idea, son los que gestionan su operación. Junto a ellos están los directores que tienen relaciones filiales o de amistad con los fundadores. Y generalmente son los primeros directores que se invitan. Invito a algún pariente o invito a algún amigo a que me ayude en el directorio de tal forma de poder tocar temas que son trascendentes. Trascendentes nos referimos a estratégicos que van más allá del corto plazo y por lo tanto permiten al gerente salirse del día a día de las decisiones y poder generar en una reunión con ciertos directores conversaciones de mediano y largo plazo. La relación de confianza es muy importante y son generalmente un apoyo moral en la toma de decisiones este tipo de directores. Tenemos después los directores que toman este rol por su participación directa o indirecta en la propiedad, ¿no es cierto?, cuando incorporamos inversionistas, ya sean inversionistas ángeles, ya sean inversionistas de capital de riesgo, ya sean otro tipo de inversionistas, o ya sea que estemos transando nuestra empresa en bolsa, ¿cierto? Los inversionistas tienen un interés particular en la empresa. Generalmente su interés es el aumento del valor de la empresa. Eso es realmente lo que está detrás de los inversionistas, en inversionistas ángeles de capital, sobre todo de capital de riesgo, y en la bolsa. Lo que está el interés que hay detrás de eso, ¿no es cierto?, es qué dividendos me van a pagar y qué ganancias de capital voy yo a obtener. Cuando son empresas en etapas tempranas, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo es se va a duplicar, triplicar el precio de la empresa. Por lo tanto, si yo compré el 1% de Apple en $5.000, ¿no es cierto?, lo que estoy esperando es que eso se multiplique muchas veces. Si todavía mantengo el 1% de Apple, debo tener más de $100 millones, de todos modos, y probablemente $1.000 millones. No sé en qué cifra irá, pero se ha multiplicado muchas veces, ¿cierto? Eso es lo que ven los inversionistas ángeles y los inversionistas capital de riesgo. Por lo tanto, los directores que representan a los inversionistas van a tener que ver con qué es lo que está buscando el inversionista y en qué etapa está la empresa. Lo vamos a ver inmediatamente. Finalmente, los directores independientes, tal como lo mencioné antes, son aquellos que ya sea obligados por la ley o por acuerdo entre los inversionistas y los fundadores, ¿no es cierto?, se definen ciertos directores independientes que principalmente traen una expertise a la empresa y además una independencia en relación a los grupos de poder. ¿Qué es recomendable en términos de número de directores? La ley en Chile establece que las sociedades anónimas cerradas deben tener al menos 3 directores y las abiertas al menos 5. Pero como vemos en esta lámina, ¿no es cierto?, en etapas tempranas de las empresas, normalmente en etapas de capital semilla, el directorio está formado normalmente por un fundador, algún director que es relacionado al fundador, que ya es o un asesor o un pariente o alguien conocido, ¿no es cierto? Y si es que ya hay inversión de capital semilla, al menos un representante del capital semilla, ¿no es cierto? En las rondas de financiamiento posteriores se van incorporando más independientes y relacionados a los inversionistas. Y así vemos como finalmente
cuando ya estamos en bolsa puede que el fundador ni siquiera tenga un puesto, dependiendo cuál es la participación que mantenga todavía, y más bien vamos a tener representantes de los inversionistas y directores independientes. Pero en las etapas intermedias se va complementando, ¿no es cierto?, la cantidad de representantes de los fundadores o asesores del fundador con independientes e inversionistas. Esto tiene mucho que ver con cómo se va traspasando la propiedad, porque en las distintas etapas, ¿no es cierto? El fundador originalmente tiene el 100%, invita a un inversionista ángel, entrega un 30% de la propiedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con la inversión y el apoyo del inversionista ángel, la idea es que la multiplicación del valor de la empresa va a ser mucho más grande. Por lo tanto, lo que en valoración de empresa se llama el post-money va a ser muchísimo más grande que el pre-money. El pre-money es antes de la inversión cuánto valdría la empresa. La empresa vale 1.000 millones de pesos antes de la inversión, después de la inversión va a valer 5.000 millones de pesos. Por lo tanto, eh, el entregar una participación a un inversionista ángel, lo que uno espera es que acelere el aumento del valor de la empresa y por lo tanto lo que entregamos como propiedad es muchísimo menor que lo que capturamos como mayor valor. Lo mismo sucede con el capital de riesgo, pero ya es a otros valores, ¿no es cierto? Y cada vez vamos a ir entregando parte de la propiedad. Es normal también que los inversionistas en las etapas tempranas no sean los mismos que los de las siguientes etapas. Entonces, el capital de riesgo, el capital privado, son distintos tipos de inversionistas. Los que invierten en capital semilla generalmente a los 2, 3 años o a los 4 años quieren vender con un multiplicador interesante. Ellos son de alto riesgo. Después vienen los inversionistas de capital de riesgo, toman la empresa en otra etapa, apoyan la empresa, le ponen capital, apoyan en las decisiones a través del directorio y lo que esperan es un multiplicador también y después salirse. Y el capital privado hace exactamente lo mismo. O sea, cada uno tiene una etapa en la cual participa y quiere una rentabilidad por esa etapa.